Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta ha resuelto por votación unánime condenar a Karen Paulina Rojo Venegas. Mientras todo el país conocía la condena, ella ya no estaba aquí. De los 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco, Karen Rojo se enteró muy lejos de Chile. Fue una noticia aquí en Países Bajos. Sabemos que fue arrestada en Terapel y que fue condenada por corrupción en Chile. Rumores y sospechas respecto a su paradero durante más de 3 meses prófuga, tiempo que aprovechó planificando su estrategia. Es muy difícil la vida para el inmigrante. Muy difícil. Muy difícil. La gente sufre mucho aquí. Reconstruimos sus pasos, esos 112 días que estuvo libre en Países Bajos. ¿Dónde fue? ¿Con quién estuvo? ¿Qué tan cierta es la posibilidad de que jamás regrese? ¿Dónde está ahora? Algunas de las respuestas que encontramos en Europa. We don't know where she is or if she's here, in this area even, but she's not detained in this prison. Fue fotografiada en Ámsterdam, pidió asilo en Terapel y está detenida en Rotterdam. Llegamos a Países Bajos para seguir la pista de Karen Rojo. En Chile no suele ocurrir, pero en varios lugares del mundo grabar las cárceles está prohibido. Es lo que ocurre aquí en Países Bajos y así lo advierte la entrada a De Schie. Pero ¿qué tanto podemos tardar en tomar una referencia visual del lugar donde se dice Karen Rojo espera conocer su suerte? Eso pensamos justo antes de ver una patrulla acercarse. Policía, baja la cámara. El oficial se aproxima. Rápidamente descubrimos que la conversación tendría un tenor muy diferente al que imaginamos. We are from Chile. From Chile? Chile, yes. Ah, okay. I think I know why you're here. La historia de Karen Rojo fue ampliamente difundida en Países Bajos. Su detención llamó la atención y a la solicitud de asilo político se le dedicaron varias páginas en los medios neerlandeses. There was the story about your mayor in your country? Yes. Because we heard the story about the mayor and that he might have been convicted or she, I think, right? Yes, yeah, it's a she. Okay. Have you heard about her? No. Only the story that she fled the country. Tras conocer esos detalles, se nos permite grabar el lugar a la distancia, la suficiente para observar las medidas de seguridad de un centro de reclusión europeo, el que fue divulgado como destino de la exalcaldesa de Antofagasta, el tiempo que demore resolver si será extraditada o recibirá el asilo político solicitado. En eso estábamos cuando el oficial volvió hacia nosotros. We don't know where she is or if she's here, in this area even, but she's not detained in this prison. Una consulta a su jefe a propósito de nuestra conversación previa bastó para derrumbar gran parte de lo sabido en Chile sobre el paradero de Karen Rojo hasta ahora. I called my chief. He said it's okay to tell you guys she's not here. We heard about the story through the media. And not through internal sources, not through the government or anything. So you don't know where actually is she? No, I can't say for sure that she isn't in the Netherlands. All I know is that she isn't here. El ascenso meteórico, la cuestionada reelección, la denuncia de un concejal, la batalla judicial, el escape a Europa, por si la historia de la exalcaldesa de Antofagasta no tuviera suficientes ingredientes, en Europa se acrecienta el misterio. Karen Rojo no está detenida en el lugar donde se creía hasta ahora y su destino exacto no parece claro. Quizás más respuestas existan en Ámsterdam, su primera parada tras escapar de Chile. Me atreví a tomar contacto con ustedes para decirles que, claro, ha existido información muy malintencionada que ha llevado a confusión y, por supuesto, a generar una imagen negativa de mi persona. Y algo que me llama mucho la atención también es que cómo se andaba paseando así
campantemente, ¿cachai? Ámsterdam es una ciudad chica, una puede recorrer en bicicleta en media hora. En una de las ciudades más cosmopolitas de Europa, famosa por ser el destino elegido por millones de turistas en el mundo, fue fotografiada el 5 de julio, a escasos metros de la cafetería donde fue vista por última vez, se concertó nuestra próxima cita. Petra Visser es periodista especializada en la cobertura de flujos migratorios, sobre todo aquellos que involucran a refugiados, la condición que Rojo está solicitando al gobierno neerlandés. Creo que para ella será bastante difícil obtener el asilo en Países Bajos, porque no hay guerra en Chile y tampoco el gobierno chileno tiene fama de ser un gobierno que persiga gente por sus creencias políticas, su religión o su activismo. Karen Rojo fue condenada en Chile por fraude al fisco tras contratar con fondos municipales a una agencia de comunicaciones que la asesorara de cara a la reelección del año 2016. Desembolsó casi 23 millones de pesos por una conducta que en Países Bajos se sanciona con una multa, no con pena de cárcel. Ese es su principal argumento para pedir asilo. Tu vida realmente tiene que estar en peligro, ya sea por una guerra en tu país, como lo que vemos con los refugiados de Ucrania, por ejemplo, o tienes que estar en riesgo de tortura o de ser encarcelado, pero por acusaciones falsas. Para algunos países puedes tener asilo si eres de oposición o porque eres activista, cosas así. Se ha dicho que el proceso podría tardar entre 6 a 8 semanas y aunque este martes se cumplen 4 desde que fuera capturada, lo cierto es que la fecha para la resolución es incierta. Creo que será un poco difícil que sea extraditada a Chile, porque no hay tratado entre Chile y Países Bajos, así que creo que esto va a demorar, va a tardar un tiempo. La solicitud de extradición y la petición de asilo avanzan por caminos paralelos y no se sabe cuál se resolverá primero. Pedir refugio humanitario la obligó a una travesía difícil de imaginar. Así funciona la ley en Países Bajos. Todo migrante, independiente de su lugar de origen, debe presentarse en Ter Apel, muy cerca de la frontera con Alemania. Guardando las proporciones, es como si cada persona extranjera que llega a Chile debiera viajar hasta Chacayuta para iniciar su proceso de ingreso definitivo. El viaje a Ter Apel es bastante complicado. Desde Ámsterdam tuvimos 1 hora y media en tren hasta aquí a Zwolle y ahora hay que hacer un transbordo hacia la ciudad de Emmen, donde nos espera un trayecto en bus posteriormente de más de media hora. Esta es la travesía que deben hacer todas las personas que van en busca de este refugio humanitario en el límite entre Países Bajos y Alemania. El control de ingreso a las estaciones del tren es prácticamente nulo en Países Bajos, excepto en esta. Por Emmen deben pasar todos los migrantes con intenciones de permanencia, por eso la vigilancia policial es constante. From? Chile. Chile. Okay. Al final de la ruta nos espera Ter Apel, una comunidad donde opera el que fuera el refugio de Rojo todo este tiempo. Se ha dicho que ahí la conocían como la alcaldesa y tenía libertad para entrar y salir. De hecho, por eso fue vista y fotografiada a más de 200 kilómetros del recinto. Johan? Yeah. How are you? Nice to meet you. Yes, thank you. Thank you very much. A Ter Apel nos llevará Johan van Herde, periodista neerlandés que durante el último año se ha dedicado a cubrir lo que ocurre dentro y fuera del centro de asilo. El caso Rojo, asegura, ha reavivado una vieja discusión en Países Bajos. La mitad de la gente en Países Bajos cree que siempre hay que ayudar a los refugiados y la otra mitad de la gente no piensa así. Cree que deberían quedarse en sus propios países, en recibir ayuda allí, y no deberíamos recibirlos siempre a todos, porque Países Bajos tiene sus propios problemas.
Al centro de acogida de solicitantes de asilo está prohibido el ingreso de la prensa. Lo que se conoce es mediante videos de escasas visitas en los que se constatan áreas verdes, juegos infantiles e instalaciones para la comodidad de quienes tramitan el asilo. Estar aquí, como Karen Rojo, es una suerte que corre una minoría. La gente viviendo afuera, durmiendo en la calle, sin comida ni agua suficiente, para Países Bajos es algo nuevo. Habíamos visto las imágenes de Grecia o Italia con grandes campamentos en situaciones terribles, pero en Países Bajos siempre pensamos que aquí era mejor. Estos son parte de los registros captados por Johan y su equipo afuera del centro las últimas semanas. A nuestra llegada quedan algunos de los viajeros que esperan un cupo. ¿Ves a esa gente? Todos ellos, la mayoría de ellos fueron rechazados. Mira, familias, niños, rechazados. Niños de 10 años rechazados. Ese hombre, el de verde, rechazado. Yo estoy esperando, no sé si tendré suerte o no. Cuando llegas en la mañana, puedes caminar hacia allá, dar tu nombre. Ese es tu primer chequeo, pero no significa nada. Salvo los ucranianos, por razones obvias, todo extranjero debe ponerse a la fila y esperar una resolución. Ingresar al centro es apenas el primer paso, una barrera que Karen Rojo logró sortear. Yo soy sin papeles y todo. Yo buscar una vida mejor. No puedo hacer nada sin papeles, ni trabajar, ni nada, tú sabes. Yo creo que aquí, poco a poco, yo hacer una vida mejor, ¿no? Cuando Jalil, ciudadano marroquí, se acercó a nosotros, su único interés era que el material no apareciera en su país natal. Su familia no sabe que viajó a Países Bajos, mucho menos que su solicitud ya fue denegada. El sistema decide si te puedes quedar en Países Bajos o no, si tu país es seguro o no. La gente de Siria, por ejemplo, la mayoría se puede quedar, pero la gente de Marruecos, por ejemplo, el gobierno les dice: lo siento, puede que necesites ayuda, pero tu país no está en guerra, así que debes regresar. Ese dato es clave. Si Karen Rojo fue admitida en el centro de acogida es porque ya superó un primer filtro, como argumentó su petición de asilo, mencionando que el delito cometido sería sancionado apenas con una multa en Países Bajos y presentando informes de las cárceles chilenas donde el hacinamiento supera los estándares internacionales. Mientras, en Chile, el nombre de la exalcaldesa sigue haciendo noticia, ahora por los 12 millones de pesos que pagó al fisco para evitar el embargo de sus bienes tras una demanda del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, como bien saben, estuve alejada de las redes sociales, era muy necesario, necesitaba descansar y también enfocarme 100% en esta situación que estoy viviendo. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Si el vaticinio de su última conexión en redes sociales se cumple, depende de la justicia neerlandesa, de que el país europeo evalúe que la exalcaldesa de Antofagasta cumple los requisitos para ser considerada refugiada, si pesará más eso o la petición chilena de traerla de vuelta para que cumpla los 5 años y un día de cárcel a los que fue condenada, una incógnita tan grande como su paradero actual en Países Bajos.